Me llamo Alejandro Jiménez. Tal vez hayáis oído este nombre, tal vez no, a decir verdad, no importa demasiado. Lo que cuenta es la historia que voy a relataros. Es una historia que arranca con ambición y honor, pero que termina sumida en el dolor y la desilusión. Todo comenzó con mi infancia en Castilla-La Mancha. Crecí en una pequeña finca, un pedazo de tierra árida que mi familia había trabajado durante generaciones. Mi abuelo luchó en la Guerra Civil Española, y mi padre siguió sus pasos, dedicando más de 30 años al ejército. El honor y el deber no eran simples palabras en casa, eran el cimiento de nuestra existencia. De niño, escuchaba relatos de trincheras, de la lealtad entre compañeros y del sacrificio necesario para proteger a los demás. Esas historias eran el hilo que unía a nuestra familia, y yo estaba decidido a mantener viva esa tradición. Todo cambió cuando tenía 15 años. Una tormenta de verano trajo un rayo que incendió la finca. Aún puedo oler el humo, ver las llamas devorando nuestra vida y sentir el peso de las lágrimas de mi padre mientras contemplaba cómo se desvanecía el esfuerzo de toda su existencia. Fue una pérdida que no se puede encerrar en palabras. Aquel suceso se grabó a fuego en mi memoria y se convirtió en el motor que me impulsó. Quería forjar una vida marcada por la resistencia y la dignidad, construir algo que ninguna llama pudiera destruir. Tras terminar la escuela, con apenas 20 años, me alisté en la Fuerza Aérea Española. Mi padre estaba orgulloso, aunque nunca lo expresó con palabras. Era hombre de pocas frases, pero vi el brillo de aprobación en sus ojos cuando le conté mi decisión. El entrenamiento fue duro, pero no dejé que me doblegara. Como técnico de aviónica, tenía la responsabilidad de mantener los aviones en marcha, máquinas que salvaban vidas y defendían fronteras. Amaba mi trabajo. Era una labor precisa, técnica, donde cada movimiento podía ser decisivo. En las largas jornadas en las bases aéreas, rodeado de compañeros con el mismo fuego interior, sentía que estaba acercándome a mi meta. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que las cicatrices de aquel incendio nunca me abandonarían del todo. Mis años en la Fuerza Aérea me moldearon, afilaron mi carácter. Aprendí a mantener la calma bajo presión, a centrarme en lo esencial y a conservar la cabeza fría incluso en los momentos más oscuros. Lo que no podía imaginar entonces era que las pruebas más duras de mi vida no llegarían en un campo de batalla, sino entre las paredes de mi propio hogar. A los 23 conocí a Isabel. Fue un encuentro que ella más tarde llamó destino. Estaba destinado en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, uno de esos despliegues llenos de días abrasadores y noches interminables en el cuartel. Isabel había venido a visitar a sus padres, que trabajaban en puestos administrativos en la base. Nos encontramos en una pequeña fiesta organizada por el personal militar. Ella tenía una presencia serena pero firme, una energía que me atrapó desde el primer instante. Nuestra primera charla quedó grabada en mi memoria. Mientras los demás conversaban a gritos, ella estaba allí, con una copa de vino en la mano, observando todo con una sonrisa serena y astuta. Recuerdo cómo me acerqué, torpe, y murmuré algo sobre la música horrible. Ella soltó una carcajada, y en ese instante supe que necesitaba volver a verla. No pasó mucho tiempo antes de que nos convirtiéramos en pareja. Isabel era inteligente, con un humor rápido y una determinación que no dejaba de sorprenderme. Conocía bien la vida en una familia militar y entendía mis compromisos mejor de lo que jamás imaginé. Su apoyo lo era todo para mí. A los 26 me convertí en padre. Cuando sostuve a Noé por primera vez, sentí una responsabilidad que nunca había conocido. Sus manitas aferrándose a mi dedo, sus ojos diminutos explorando el mundo, se volvió el eje de mi existencia al instante. Isabel y yo queríamos darle un hogar seguro y firme, algo que ambos solo habíamos tenido a medias en nuestra infancia. Para mantener a mi familia, decidí dejar la Fuerza Aérea y emprender mi propio camino. Fue una apuesta arriesgada, pero quería construir algo que Noé pudiera heredar algún día, si así lo deseaba. Comencé con una pequeña empresa de limpieza, enfocada en oficinas modestas. Era un trabajo duro, y hubo días en que dudé de mi elección. Pero Isabel me animaba a seguir, incluso cuando las noches se alargaban y las ganancias eran escasas. Poco a poco, el negocio despegó. Conseguimos contratos con clientes más grandes, edificios de oficinas y, más tarde, centros comerciales. Ver cómo el esfuerzo rendía frutos era gratificante, y empecé a imaginar un futuro que no solo se tratara de sobrevivir, sino de soñar. Isabel y Noé eran mi ancla,
mi razón para invertir horas extra, tejer contactos y hacer crecer la empresa. Pero mientras creía que la vida había encontrado un compás estable y sólido, no sospechaba que algo acechaba bajo la superficie, amenazando con derrumbar todo lo que había levantado. La noticia me llegó en uno de esos días polvorientos en que todo se funde, el cielo, la tierra, el ruido. Estaba destacado en una misión en Oriente Medio, coordinada desde la base de Torrejón, cuando mi móvil vibró. Era una llamada de Jorge, uno de mis mejores amigos, y me extrañó. Nuestras charlas se habían reducido a mensajes breves, actualizaciones sobre su vida o lo que pasaba en casa. Pero esta vez su voz sonaba distinta, cargada, casi vacilante. Alejandro, no sé cómo decírtelo, empezó. Esas palabras, unidas al temblor en su tono, me cortaron la respiración. En el mundo del que vengo, esas frases suelen anunciar tragedias. Pensé en Noé, en un accidente, en lo peor. Pero nada me preparó para lo que Jorge dijo después: he visto a Isabel con otro hombre. ¿En tu casa? Mi mente se detuvo. Las palabras resonaron dentro de mí, pero no lograba asimilarlas. ¿Qué? Y logré articular, mi voz apenas un susurro, ahogada por el bullicio de la base a mi alrededor. Jorge continuó, sus frases medidas, como si quisiera asegurarse de que captara cada detalle. Había pasado por nuestra casa en Albacete y vio el coche de Isabel en la entrada, nada raro. Pero al lado había otro vehículo, un todoterreno negro. Por curiosidad, se detuvo. A través de las ventanas los vio, a ella con un hombre que claramente no era yo. El abrazo, las risas, el roce casual, todo gritaba una verdad innegable. Mi mente se congeló en ese instante. Las palabras de Jorge resonaban como un eco atrapado en mi cráneo, pero mi entendimiento se negaba a darles forma. ¿Qué? Logré susurrar, apenas audible entre el rugido de los motores y las voces lejanas que llenaban la base de Torrejón. El aire caliente y polvoriento de aquella tarde en Oriente Medio parecía asfixiarme mientras mi corazón latía, con una mezcla de incredulidad y un miedo que no podía nombrar. Jorge siguió hablando, su voz cortante, como si cada palabra fuera una piedra que arrojaba con cuidado para no romper algo frágil, pero que aún así dolía al caer. Me explicó que había pasado por nuestra casa en Albacete esa misma mañana, de camino a un recado en la ciudad. Vio el coche de Isabel en la entrada, algo habitual, pero el todoterreno negro al lado le llamó la atención. No era uno de los vecinos, ni un vehículo que reconociera. Por pura intuición o tal vez un presentimiento que no admitiría ante sí mismo, se detuvo y se acercó. A través de las cortinas entreabiertas del salón, los vio, a Isabel y a ese hombre. No era una visita casual. Había un abrazo demasiado largo, risas que compartían un tono íntimo, y un roce de manos que no dejaba lugar a dudas. Jorge dijo que se quedó allí, paralizado, unos minutos, esperando que sus ojos le mintieran, pero la escena era clara como el sol abrasador que quemaba la tierra reseca afuera. Intenté responder, buscar una explicación, una grieta en su relato que me permitiera aferrarme a la realidad que conocía. ¿Estás seguro? No podría ser un amigo, un familiar. Mi voz temblaba, y el sudor me corría por la frente, no solo por el calor del desierto, sino por el pánico que empezaba a enroscarse en mi pecho. Jorge suspiró, un sonido pesado que atravesó la línea como un martillo golpeando metal. Alejandro, no te lo diría si no estuviera seguro. Los vi. No era un saludo de cortesía. Era otra cosa. Colgué el teléfono con manos temblorosas, el zumbido de la base a mi alrededor desvaneciéndose en un ruido blanco que no podía atravesar la tormenta en mi cabeza. Me quedé mirando el horizonte, donde el cielo se fundía con la arena en una línea borrosa, y sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Isabel, mi Isabel, la mujer que me había sostenido en los días más oscuros, que había dado sentido a cada sacrificio, que había criado a Noé conmigo como podía ser. Mi mente se aferró a los recuerdos, nuestras noches en la base de los llanos planeando un futuro juntos, las mañanas en las que me despedía con un café y una sonrisa antes de un turno interminable, las veces que me había jurado que éramos un equipo, indestructibles. Todo eso ahora parecía un castillo de naipes temblando ante un soplo cruel. Pasé las siguientes horas en una especie de trance, cumpliendo mis tareas como técnico de aviónica con movimientos mecánicos, revisando circuitos y ajustando sistemas mientras mi alma estaba a miles de kilómetros, atrapada en esa imagen que Jorge había pintado. Cada destello de las luces del panel de control me devolvía a la risa de Isabel con ese desconocido,
Cada tornillo que apretaba era un intento inútil de sujetar mi mundo que se deshacía. Mis compañeros notaron algo de ¿estás bien, Jiménez? Te veo pálido, pero les di excusas vagas sobre el calor y la falta de sueño. No podía compartirlo. No aún. Era demasiado crudo, demasiado grande para dejarlo salir. Esa noche, en el barracón, mientras el viento del desierto aullaba contra las paredes de lona, me senté en mi catre con el teléfono en la mano, mirando su número. Quería llamarla, exigirle una respuesta, gritarle que me dijera que Jorge se equivocaba, que todo era un malentendido. Pero no lo hice. El miedo a escuchar la verdad, lo peor, una mentira ensayada, me paralizó. En lugar de eso, abrí una foto que llevaba conmigo, Isabel y Noé en el Parque del Retiro, en un viaje a Madrid el año pasado. Noé, con sus rizos despeinados, corría tras una paloma, e Isabel reía, su rostro iluminado por un sol que ahora parecía burlarse de mí. ¿Cuánto de eso había sido real? Cuánto había sido una fachada que no supe ver, los días siguientes fueron un tormento silencioso. La misión seguía su curso, pero yo estaba atrapado en un limbo entre la rabia y la negación. ¿Me imaginaba a ese hombre quién era? Un vecino, un colega, alguien que había conocido por casualidad, invadiendo mi hogar, mi vida, mientras yo estaba aquí, sudando bajo un cielo extranjero para mantenernos a flote. Pensé en Noé, en sus ojos inocentes, y me pregunté si él también había visto a ese intruso, si había notado algo extraño en su madre. La idea de que mi hijo estuviera en medio de esa traición me desgarraba más que cualquier otra cosa. Cuando por fin regresé a España, 3 semanas después, el peso de la sospecha había transformado mi entusiasmo por volver a casa en una mezcla de ansiedad y furia contenida. Al aterrizar en Torrejón, el aire fresco de Madrid chocó contra mi piel como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Tomé un tren hasta Albacete, cada kilómetro un paso más cerca de la verdad que temía enfrentar. Al llegar a casa, la vi desde la calle, las luces encendidas, el coche de Isabel en la entrada, todo igual que siempre. Pero el todoterreno negro no estaba. ¿Había sido una sola vez, o simplemente había tenido suerte de no coincidir con él? Entré con el corazón en un puño. Isabel estaba en la cocina, preparando algo que olía a guiso de lentejas, y Noé jugaba en el salón con un avión de juguete que le había regalado en mi última visita. Ella me vio y sonrió, como si nada hubiera pasado. Alejandro. Qué bueno tenerte de vuelta, dijo, acercándose para darme un abrazo. Sus brazos me rodearon, cálidos y familiares, pero mi cuerpo se tensó, incapaz de devolverle el gesto con la misma naturalidad. La miré a los ojos, buscando una señal, un destello de culpa, un parpadeo nervioso, pero no encontré nada. Solo esa serenidad que siempre había admirado. ¿Era posible que Jorge estuviera equivocado? ¿O era ella tan hábil que podía esconderlo todo tras esa fachada? Esa noche, mientras Noé dormía y el silencio llenaba la casa, me senté en el borde de la cama, mirando a Isabel mientras se cepillaba el pelo frente al espejo. Quería preguntarle, sacar a la luz lo que me carcomía, pero las palabras se atoraban en mi garganta. En su lugar, dije algo vago sobre el cansancio del viaje, y ella respondió con un «descansa, te lo mereces», que sonó tan genuino que casi me convenció. Pero no podía dormir. Mi mente giraba sin parar, atrapada entre la necesidad de confiar en ella y el eco de las palabras de Jorge, que me susurraban que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. No quería creerlo, no podía. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz áspera, casi suplicante, como si rogara que todo fuera un error. Jorge guardó silencio un instante antes de responder. Alejandro, hice fotos. Pensé que no me creerías si no las veías. Más tarde, cuando abrí las imágenes en mi móvil, sentí como si el aire se escapara de mis pulmones, como si una mano invisible me estrujara el pecho. Isabel, mi Isabel, estaba sentada en el sofá que elegimos juntos en una tienda de Albacete hace años, reclinada contra un hombre cuyo rostro me resultaba vagamente familiar, pero al mismo tiempo extraño, como un intruso que no pertenecía a mi mundo. El dolor se deslizó por mis venas como un veneno lento, quemándome desde dentro. Quise gritar, romper algo, dejar que la furia estallara, pero la realidad no me dejaba espacio para desahogarme. Estaba en una zona de conflicto en Oriente Medio, rodeado de compañeros que dependían de mi claridad mental, y yo no podía permitirme derrumbarme, pensar que durante más de 14 meses había arriesgado mi vida por ella, por Noé,
por el futuro que imaginábamos mientras ella destrozaba lo que yo creía inquebrantable me aplastaba. No era solo una traición. Era la ruptura de una promesa sagrada que nos hicimos bajo el cielo de Castilla-La Mancha. Un juramento que ahora se deshacía como ceniza en el viento. Cada recuerdo de sus palabras, de sus caricias, se retorcía en mi mente hasta volverse una burla cruel. Los días siguientes pasaron envueltos en una bruma espesa. Cumplía con mis tareas en la base de Torrejón, revisaba sistemas, obedecía órdenes, charlaba con los demás. Pero mi alma estaba ausente, perdida en un torbellino de pensamientos oscuros. Por las noches, cuando la base se sumía en un silencio roto solo por el zumbido lejano de los helicópteros, miraba esas fotos una y otra vez, buscando desesperadamente una señal de que todo fuera un malentendido. Pero no la había. Cada imagen era una puñalada, Isabel riendo con él, sus manos rozándose con una intimidad que me arrancaba el aliento. El sofá que había sido nuestro refugio convertido en el escenario de mi ruina, cada vez que pensaba en ella, en su voz suave, en las tardes que pasamos planeando nuestra vida mientras Noé dormía en su cuna, sentía una mezcla de rabia ardiente, tristeza profunda y un vacío que nunca antes había conocido. Siempre creí que estaba preparado para lo peor, tormentas, despliegues, el peso de la responsabilidad militar. Pero esto era diferente. Era un golpe bajo, una herida que no sabía cómo curar. Un enemigo que no podía enfrentar con las manos ni con estrategia. El regreso a casa no fue como lo había soñado tantas veces en esas noches interminables bajo un cielo extranjero. No había alegría, ni alivio, solo una carga opresiva que arrastraba conmigo como una sombra. Todavía en Oriente Medio, busqué consejo en mi superior, el coronel Martínez. Un hombre curtido que sabía equilibrar la disciplina con una humanidad silenciosa. Cuando le conté lo sucedido, guardó silencio, sus ojos fijos en algún punto del horizonte polvoriento. Luego, puso una mano firme en mi hombro y dijo, Alejandro, vas a salir de esta. Pero el camino será duro. Él me conectó con un abogado, Luis Navarro, un profesional conocido en Albacete por su eficacia y discreción. En nuestras primeras charlas por teléfono, le expliqué todo, el negocio que levanté desde cero, el amor que creí eterno, las fotos que lo habían hecho añicos. Su voz era calma, metódica, mientras me guiaba por los pasos legales que debía dar. Contarle los pedazos rotos de mi matrimonio a un extraño se sentía raro, casi humillante, pero sabía que necesitaba a alguien que me respaldara en ese terreno desconocido. Cuando mi avión aterrizó en Madrid, supe que no había vuelta atrás, debía enfrentar a Isabel. No había otra forma de cerrar ese capítulo más que mirando la verdad a los ojos. Los papeles de divorcio estaban doblados cuidadosamente en mi mochila. Un símbolo frío del fin de algo que una vez pareció eterno. Llegué a casa un jueves por la noche. El sol ya se había escondido tras las llanuras de la Mancha, y el crepúsculo envolvía las calles de Albacete en un manto grisáceo. Al abrir la puerta, el silencio me recibió como un viejo amigo que no quería ver. Isabel estaba en el salón, con un libro entre las manos que dejó a un lado al verme entrar. Su sonrisa fue breve, casi tímida, como si no supiera cómo darme la bienvenida después de tanto tiempo. Alejandro dijo en voz baja, me alegra que estés en casa. No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué los documentos de mi mochila y los coloqué sobre la mesa baja que separaba nuestros mundos. Ella los miró, su mirada oscilando entre los papeles y mi rostro. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque algo en su tono sugería que ya lo intuía. No dije nada por un momento, dejando que el peso del silencio llenara el aire. Luego, con una voz que apenas reconocí como mía, respondí, ¿sabes exactamente qué es, Isabel? Mi mirada se clavó en la suya, buscando una reacción, un destello de culpa, un parpadeo de sorpresa, pero ella solo bajó los ojos hacia los papeles, sus manos quietas en su regazo. El aroma a café que flotaba desde la cocina, el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo lejano de la televisión en la habitación de Noé, todo parecía suspendido, atrapado en ese instante donde nuestra vida juntos colgaba de un hilo a punto de romperse. Me senté frente a ella, las piernas temblándome bajo la mesa, y esperé. No sabía si gritaría, lloraría o simplemente se quedaría callada, pero necesitaba que dijera algo, que enfrentara lo que había hecho. La casa, que una vez fue un refugio lleno de risas y promesas, ahora se sentía como un campo de batalla donde cada palabra sería un arma. Recordé las noches en que nos sentábamos en ese mismo sofá, planeando vacaciones a la Costa Blanca o discutiendo cómo ahorrar para el futuro de Noé. Ahora,
Ese mismo espacio era testigo de un derrumbe que no podía ignorar. Isabel levantó la vista por fin. Sus ojos brillando con algo que no supe descifrar: arrepentimiento, miedo, resignación. Alejandro, comenzó, pero su voz se quebró, y el silencio volvió a apoderarse de la habitación. Miré los papeles entre nosotros. Las líneas frías de un trámite legal que reducían años de amor y lucha a un montón de firmas pendientes. Quería odiarla, arrojarle las fotos en la cara, exigirle que me explicara cómo había podido traicionar todo lo que éramos. Pero una parte de mí, enterrada bajo la furia, aún buscaba una razón para entenderla, para encontrar un pedazo de la Isabel que había amado en la mujer que tenía delante. Son los papeles del divorcio, dije con una calma que no sentía. Mi voz era firme, pero dentro de mí rugía una tempestad. Creo que es lo mejor para los dos. Por un instante, el salón quedó envuelto en un silencio denso, como si el aire mismo contuviera el aliento. Luego, Isabel alargó la mano hacia el sobre, lo abrió con dedos temblorosos y comenzó a leer. Sus movimientos eran lentos, casi reverentes, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban anegados en lágrimas. Alejandro, por favor. Sé que he cometido un error, pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero no dejé que se notara. Esto no es un error, Isabel, respondí, mi tono cortante pero controlado. Un error es dejar una olla al fuego o olvidar un recado. Esto fue una elección. Una que tomaste una y otra vez. Ella se deshizo en llanto, las lágrimas cayendo como ríos sobre sus mejillas, pero yo me mantuve en pie, inmóvil como una estatua frente a su tormenta. Intentó explicarse, habló de la soledad que la había ahogado, de los meses interminables que pasé fuera, de lo difícil que había sido cargar con todo sola. Pero para mí, sus razones sonaban huecas, como excusas tejidas para cubrir una verdad que no quería enfrentar. No había remordimiento genuino en su voz, solo el eco de alguien que buscaba justificar lo injustificable. Me traicionaste, Isabel. Traicionaste a Noé y a nuestra familia, dije al fin, y en mis palabras pesaba más la tristeza que la rabia. No hay vuelta atrás. Seguimos hablando un rato más, pero nada cambió. Ella lloraba, suplicaba, intentaba pintar su traición con colores menos oscuros, pero mi decisión estaba tomada. No podía compartir mi vida con alguien que había destrozado nuestra unión de esa manera. Cuando salí de la casa, no sentí alivio, solo un vacío frío que se asentó en mi pecho como una losa. Las calles de Albacete, bañadas por la luz tenue de las farolas, parecían más largas y silenciosas esa noche, como si la ciudad misma supiera que algo se había roto para siempre. A la mañana siguiente, di el primer paso formal. Sabía que el divorcio sería un proceso lento, lleno de trámites y esperas, pero el corte emocional ya estaba hecho. Había comenzado a desprenderme de un pasado que ya no existía, aunque el peso de esa pérdida me seguía como una sombra. Tras ese encuentro con Isabel y la entrega de los papeles, supe que debía centrarme en lo que realmente importaba: Noé. Mi hijo era el único faro en medio de ese caos, y estaba decidido a protegerlo de la tormenta que se avecinaba. No quería que el eco de nuestra ruptura lo alcanzara, que sus días se llenaran de preguntas para las que aún no tenía respuestas. Decidí que Noé pasaría esa etapa difícil con mis padres en Alicante. Ellos aceptaron acogerlo sin dudar, ofreciéndole un refugio estable lejos del torbellino que era mi vida en ese momento. Mi padre, ya retirado del ejército, conservaba esa disciplina férrea que había guiado su carrera, una estructura que sabía que Noé necesitaba. Mi madre, con su calidez infinita, era el alma suave de la familia, siempre lista para envolverlo en abrazos y cuentos que aliviaban cualquier pena. Confiaba en que allí estaría seguro, no solo físicamente, sino también en su corazón. Fue una decisión desgarradora, pero inevitable. Mientras seguía en servicio activo y lidiaba con las consecuencias legales y económicas del divorcio, no podía darle la estabilidad que merecía. Para asegurarme de que todo estuviera en orden, tramité un acuerdo temporal de custodia con mis padres, un documento que firmamos ante notario en Albacete antes de llevarlo a Alicante. No era una despedida, sino una medida para blindarlo contra la incertidumbre que me rodeaba. Quería que sus días siguieran siendo de juegos y risas, no de dudas y silencios tensos. Recuerdo el día que lo llevé con ellos. Noé tenía 6 años y no entendía del todo lo que pasaba. El trayecto en coche desde Albacete hasta Alicante fue un viaje silencioso, con él mirando por la ventana los campos de olivos y yo aferrando el volante con más fuerza de la necesaria.
Cuando llegamos, mis padres salieron a recibirnos, y Noé corrió a abrazar a mi madre, que lo levantó en volandas como si fuera un tesoro. Luego se giró hacia mí, sus ojos grandes y curiosos clavados en los míos. «Papá, ¿por qué no te quedas con nosotros?», preguntó, su voz pequeña pero cargada de inocencia. Me arrodillé a su altura, lo abracé con fuerza y traté de explicarle lo inexplicable. «Tengo que trabajar un poco más, pequeño. Pero estarás aquí con los abuelos, y ellos cuidarán de ti como reyes. Yo vendré a verte siempre que pueda, ¿vale?». Asintió, aunque su mirada seguía nublada por una confusión que no podía disipar. Sentí que el corazón se me partía en dos al verlo cruzar el umbral de la casa de mis padres, su mochila azul balanceándose en su espalda mientras mi madre lo llevaba de la mano. Me quedé un rato en la entrada, escuchando el eco de sus risas con el perro que mis padres habían adoptado. Un pastor alemán viejo pero juguetón. Era lo correcto, me repetí, aunque cada paso de vuelta al coche pesaba como si cargara una montaña. Al mismo tiempo, debía mantener el negocio a flote. La empresa de limpieza no era solo un medio para pagar las facturas, era el legado que quería dejarle a Noé, una prueba de que podíamos salir adelante sin importar las tormentas. Jorge, mi amigo fiel, se ofreció a echarme una mano. No solo era alguien en quien confiaba ciegamente, sino que ya había demostrado su valía en el pasado, organizando equipos y cerrando contratos cuando yo estaba en misiones largas. Le entregué las riendas operativas, y él las tomó con una seriedad que me dio paz. «Tú ocúpate de lo importante, Alejandro», me dijo una tarde mientras tomábamos un café en una tasca cerca de la oficina. «Yo mantengo esto en marcha». Jorge no solo se encargó de la gestión diaria, las nóminas, los horarios, las negociaciones con los clientes, sino que también me apoyó con los asuntos del divorcio. Me ayudó a ordenar los documentos que Luis Navarro pedía, a calcular cómo dividir los bienes sin hundir la empresa, a mantener la cabeza fría cuando las emociones amenazaban con desbordarme. Entre el servicio militar, las reuniones con el abogado y las noches en vela, su presencia era un ancla que me impedía perderme del todo aunque estaba lejos físicamente. Hacía todo lo posible por estar presente para Noé. Lo llamaba casi a diario desde la base, escuchando su voz emocionada mientras me contaba cómo había construido un castillo de arena en la playa de San Juan con mi padre, o cómo el perro de mis padres le había robado un trozo de tortilla que mi madre había hecho. Esos retazos de su vida, tan simples y llenos de luz, eran lo que me mantenía en pie. Un recordatorio de por qué seguía luchando. Desde la distancia, sentía el peso de cada decisión que había tomado, pero también una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. A pesar del dolor, de la traición y de los días oscuros, estaba decidido a construir un nuevo comienzo, una base sólida para mí, y sobre todo, para Noé. Quería que algún día mirara atrás y viera que su padre no se rindió, que incluso entre las ruinas supo encontrar un camino hacia la luz. Tras mi regreso de la misión, mi vida estaba lejos de estar en orden. El divorcio con Isabel ya era un hecho, firmado y sellado en los juzgados de Albacete. Noé estaba seguro con mis padres en Alicante, y el negocio de limpieza seguía funcionando estable bajo la dirección de Jorge. Sin embargo, por dentro me sentía como un campo yermo después de una sequía, vacío, agotado, como si hubiera gastado toda mi fuerza en la lucha y no supiera qué hacer con el silencio que quedaba. Pero la vida, como siempre, tiene formas de sorprenderte cuando menos lo esperas. Conocí a Amanda en un evento organizado por la Fuerza Aérea en la base de los Llanos. Era abogada, especializada en asesorar a militares y sus familias en temas legales y personales. Cuando se presentó, me impresionó su mezcla de profesionalidad y cercanía. Amanda tenía una manera de hablar que te hacía sentir escuchado, un don natural para conectar con la gente, ya fuera un coronel de alto rango o un soldado raso como yo. Su mirada era directa pero cálida, y su voz llevaba un tono que invitaba a confiar en ella sin esfuerzo. Nuestra primera conversación fluyó de forma inesperada. Me preguntó cómo llevaba la vuelta a la vida civil tras tantos meses en el extranjero, y antes de darme cuenta, estaba contándole sobre Noé, mis padres, el negocio que había levantado desde cero. Ella escuchaba con atención, hacía preguntas precisas y sonreía de una forma que era a la vez sincera y tranquilizadora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad, no solo como un técnico militar o un hombre roto por su pasado, sino como Alejandro. Con todo lo que cargaba a cuestas, nuestra relación creció rápido, casi sin que lo notáramos.
Amanda había atravesado sus propios tormentos, una infancia marcada por pérdidas y una carrera construida con esfuerzo, y eso la hacía comprender el dolor ajeno como pocos. Era empática, pero también práctica, una combinación que admiraba profundamente. En menos de un año, se convirtió en un pilar de mi vida, y Noé la acogió con el mismo entusiasmo. Recuerdo una tarde en particular que se quedó grabada en mi memoria. Noé estaba sentado a la mesa de la cocina, sus deditos sosteniendo un lápiz mientras intentaba escribir su nombre con trazos torpes. Amanda se sentó a su lado. Le guió pacientemente con cada letra y lo animaba con palabras suaves cada vez que lograba un pequeño avance. Noé la miraba con una sonrisa radiante, y más tarde, cuando estábamos solos, me dijo: Amanda es genial, papá. Ese instante me apretó el pecho de una forma dulce y dolorosa. Supe entonces que ella no solo era parte de mi mundo, sino también del suyo. 2 años después, le pedí matrimonio. No fue una escena grandiosa con fuegos artificiales ni multitudes, fue un momento sencillo, durante un paseo al atardecer por la playa de la Malvarrosa en Valencia. El sol pintaba el cielo de naranjas y violetas, y el rumor de las olas llenaba el aire mientras sacaba el anillo de mi bolsillo. Ella dijo sí sin titubear, sus ojos brillando con una alegría tranquila, y supe que estábamos abriendo la puerta a un capítulo nuevo, uno construido sobre esperanza y cimientos más firmes que los que había conocido antes. Noé floreció en esos años. Era un niño curioso, con una mente inquieta que quería desentrañar todo lo que lo rodeaba. A los 5 años ya leía y escribía como si tuviera un par de años más, algo que me llenaba de orgullo. Pero más allá de su inteligencia, lo que me maravillaba era su corazón. Era un pequeño que hacía preguntas profundas, que sacaba sonrisas a todos con su ingenio y que parecía absorber la vida con una mezcla de asombro y ternura. Yo me esforzaba por darle lo mejor: libros, tiempo, respuestas a sus interminables ¿por qué? Quería que creciera sabiendo que el mundo podía ser duro, pero también hermoso si luchabas por ello. Mi vida había tomado caminos que nunca imaginé. Las cicatrices de la traición de Isabel, del incendio que marcó mi infancia, de los días oscuros tras el divorcio, seguían ahí, grabadas en mi piel como surcos en la tierra seca de la Mancha. Pero ya no era el hombre perdido entre el deber y el desengaño. Había construido algo nuevo, un hogar que no se levantaba sobre el dolor, sino sobre el amor, el crecimiento y la certeza de que incluso tras las noches más largas, el sol siempre encontraba la forma de salir. La sensación de futuro dejó de ser una carga y se transformó en una promesa. Después de años peleando en misiones, en tribunales, en mi propia cabeza, las piezas parecían encajar poco a poco. Una mañana tranquila en la base de Torrejón, recibí la noticia de mi ascenso a sargento primero. Era un reconocimiento por el que había trabajado duro, pero no lo sentía solo mío. Era una prueba de que los sacrificios, las pérdidas y las batallas no habían sido en vano. Eran peldaños hacia algo más grande, algo que podía compartir con Noé y Amanda. Con el nuevo rango vinieron oportunidades, y comencé a plantearme seriamente pedir un traslado a la base de Málaga. Estar más cerca de Alicante, de mis padres y de Noé, se convirtió en un deseo que no podía ignorar. Quería verlo crecer de cerca, estar ahí para sus primeras victorias y sus tropiezos, ser el padre que no solo lo protegía desde la distancia, sino que caminaba a su lado. La idea de volver a estar cerca de mi familia, de esas raíces que nunca olvidé, traía una paz extraña, como si regresara a casa pero con ojos nuevos, más sabios y menos heridos. El negocio que había levantado con tanto sudor seguía prosperando gracias a Jorge. Hablábamos a menudo por teléfono, y sus informes eran siempre alentadores: nuevos contratos con hoteles en la Costa Blanca, más empleados, cuentas saneadas. Una vez, entre risas, me dijo: podrías soltarlo todo, Alejandro. Esto funciona solo. Pero yo sabía que no era tan simple. No era solo una empresa, era un legado, un puente hacia el futuro que quería dejarle a Noé, una prueba de que podíamos construir algo sólido incluso después de que todo se derrumbara. Curiosamente, la vida de Isabel también había dado un giro tras el divorcio. Jorge me contó que había buscado ayuda profesional, asistiendo a terapia para enfrentar los errores que la llevaron a traicionarme. Ahora trabajaba en un centro educativo en Albacete, apoyando a niños con historias difíciles, dándoles herramientas para salir adelante. Escuchar eso me dejó un sabor agridulce, alivio, quizás, porque parecía haber encontrado un propósito, y una punzada indefinible, tal vez un eco de lo que pudo haber sido. No era rencor, sino una especie de esperanza distante de que ella también estuviera recomponiendo sus pedazos. Amanda y yo empezamos a planear nuestra boda, un momento que para ambos significaba más de lo que las palabras podían abarcar.
No queríamos una celebración ostentosa, sino algo íntimo, rodeados de amigos cercanos y familia en un cortijo cerca de Málaga. Noé estaba emocionado por participar, insistió en llevar los anillos y hasta escribió un discurso en un papel arrugado. Voy a decirles a todos lo increíble que es Amanda, me explicó con esa seriedad infantil que me hacía reír. No podía negarle nada, mi sueño de una vida renovada tomaba forma. Era un camino construido sobre confianza, amor y un perdón que no solo ofrecía a los demás, sino también a mí mismo. Los días oscuros me habían moldeado, pero no me definían. Ahora estaba en un lugar que nunca creí alcanzar, rodeado de personas que valían más que cualquier sueño que hubiera tenido en mi juventud. El sol de Málaga brillaba con una luz que parecía más cálida que la de mis recuerdos, y cada vez que escuchaba la risa de Noé o veía la sonrisa de Amanda, sentía que estaba exactamente donde debía estar. No era una vida perfecta, pero era mía, con sus imperfecciones, sus victorias y su paz ganada a pulso. Y eso era más que suficiente.